El menú del primer día en la prisión de máxima seguridad en San Diego tenía dos opciones: sushi o pizza estilo Chicago. No era una broma del guardia, era una pregunta de negocios. Me miró esperando una respuesta, con el mismo aburrimiento de un mesero en un restaurante caro. Le dije que pizza, con extra queso. Me costó $1,200. $1,200 que le pasaron en un sobre a un abogado que se los dio a su primo, que se los entregó al guardia para que yo cenara caliente esa noche. Bienvenidos a la justicia americana. Para el mundo, mi nombre es Serafín Zambada Ortiz. Para los gringos que me encerraron, era un trofeo, el principito del cártel de Sinaloa, el hijo del Mayo. Pero aquí, entre ustedes, les voy a decir la verdad. El apellido es una jaula de oro, una corona de espinas que te ponen al nacer y de la que nunca te escapas. Naces marcado. No tienes la opción de ser doctor, de ser arquitecto. Naces soldado, naces objetivo, naces con un precio sobre tu cabeza antes de que sepas contar hasta 10. Mi infancia no fue de carritos y parques. Mi infancia olía a pólvora, a tierra mojada y al cuero de las botas de los sicarios que cuidaban la casa. Recuerdo los ranchos de mi padre, gigantescos, con más animales exóticos de los que hay en un zoológico. Podía tener un león si quería, un tigre, lo que fuera. Tenía todo, menos una cosa: una puerta abierta a la calle. Jamás pude invitar a un amigo de la escuela. ¿Qué le iba a decir? Que no se asustara por los hombres con cuernos de chivo que vigilaban desde el techo. Que era normal que mi papá no estuviera en las fotos familiares porque su rostro no podía conocerlo nadie. La escuela era una farsa. Iba a colegios privados, los más caros, pero los maestros sabían quién era. Me pasaban de año con 10, aunque no entregara una tarea. Nadie quería problemas con la familia. Nadie en su sano juicio le reprobaba una materia al Hijo del Señor. Aprendí a leer y a escribir, sí, pero las lecciones importantes me las daban en casa. Aprendí que la lealtad no es una palabra, es una tumba. O estás con nosotros, o estás bajo tierra. Aprendí a diferenciar el sonido de una 9 milímetros del de una 45 a los 12 años. Aprendí que el dinero no lo es todo, pero compra todo lo que importa: silencio, tiempo y voluntades. El primer muerto que vi no fue en una película. Tenía como 14 años. Uno de los hombres de confianza de mi tío Vicente se había pasado de listo. Había hablado de más. No lo mataron a balazos. Eso es rápido, es un favor. A él lo trabajaron. Lo trajeron al rancho y lo dejaron en una bodega. Yo no debía estar ahí. Pero la curiosidad de un morro es más fuerte que el miedo. Me asomé por una rendija de la puerta de madera. No voy a describirles lo que vi, pero el olor, ese olor a sangre y a miedo, no se te olvida nunca. No se te va ni bañándote en cloro. Ese día entendí el negocio. Esto no era un juego de vaqueros. No era traficar paquetes y contar billetes. Era un monstruo que se alimentaba de vidas para seguir existiendo. Y mi familia era la dueña del monstruo. El punto de quiebre, el día que vendí lo que quedaba de mi alma, llegó a los 18. Mi padre me sentó en su oficina. No era una oficina normal. Era un cuarto sin ventanas en medio de la sierra, con una sola mesa y 2 sillas. Siempre olía a café y a tabaco. Me miró a los ojos, con esa mirada que parece que te está leyendo el pensamiento, y me puso 2 opciones sobre la mesa sin decirlas. Me dijo: «Mijo, ya eres un hombre. El mundo es grande. Te puedo mandar a donde quieras. A Europa, a Canadá. Con otro nombre, con dinero para 3 vidas. Estudia una carrera, cásate, ten hijos normales.
Nadie te va a molestar. Yo me encargo de que tu pasado se borre. Era la salida. La puerta de emergencia que todo el mundo cree que nosotros no tenemos. Me estaba dando la oportunidad de ser un fantasma, de escapar de la corona. Podía decir que sí. Podía tomar un avión al día siguiente y convertirme en un don nadie millonario en Suiza. Podía olvidarme de los cuernos de chivo, de los levantones, del olor a muerte. Por un segundo, uno solo, lo pensé. Vi una vida normal, una casa sin bardas de 3 metros, unos hijos que pudieran jugar en la calle. Pero entonces vi el rostro de mi padre. Vi el imperio que había construido de la nada, el respeto que su nombre imponía, el poder real que no se compra ni se vende, se hereda o se arrebata. Y sentí la sangre zambada. Era un veneno dulce, una adicción que no había probado pero que ya corría por mis venas. Lo miré y le dije que no, que mi lugar estaba ahí, con él, que yo era de Sinaloa y para Sinaloa. No sonrió. No me felicitó. Solo asintió lentamente, como un doctor que confirma una enfermedad terminal. En ese momento, en ese silencio en medio de la sierra, firmé mi contrato con el diablo. Y lo peor es que el diablo era mi propia sangre. Me entregué al negocio, no porque me obligaran, sino porque quise. Y esa es la verdad que más le duele a la gente. Creen que nacimos sin opción. Pero la opción siempre está. Yo elegí el poder sobre la paz, elegí el miedo sobre el amor. Y a partir de ahí, cada paso que di fue para hundirme más en el lodo dorado del que está hecho este infierno. Mi entrenamiento no empezó en un campo de tiro. Empezó en el asiento de un tráiler de doble remolque que olía a diésel y a miedo. Mi padre no me dio un arma. Me dio un juego de llaves y una ruta. Vas a llevar este camión a Nogales, me dijo. Va cargado de aguacates. No te detengas por nada, no hables con nadie. En la frontera te estarán esperando. Por supuesto, no eran aguacates. Debajo de toneladas de fruta iban casi 10 millones de dólares en efectivo, producto de la venta en Los Ángeles. Era mi examen de ingreso. Un error, una palabra de más a un federal corrupto, una parada en el Oxxo equivocado, y yo desaparecía. O peor, la carga desaparecía, y eso era una sentencia de muerte más lenta y dolorosa. Conducir ese monstruo por las carreteras de Sinaloa y Sonora fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cada retén militar era un infarto. Veía a los soldados, muchachos de mi edad o más jóvenes, con sus uniformes verdes y sus fusiles, y mis manos sudaban tanto que el volante se me resbalaba. Pero el apellido Zambada era un pasaporte. En el primer retén, un sargento se asomó a la cabina. Me reconoció al instante y su rostro cambió. Pasó del policía duro a un sirviente. Adelante, joven, que tenga buen viaje. Ni siquiera miró la carga. Entendí que el verdadero poder no estaba en el dinero que transportaba, sino en la sangre que corría por mis venas. El problema no fueron los federales, fueron los nuestros, o los que querían ser como nosotros. Cerca de Santa Ana, 2 camionetas negras, sin placas, se me emparejaron. Eran gente del Chapo Isidro, que le andaba calentando la plaza a mi gente. Querían bajar la carga. No me dispararon, no al principio. Me hicieron señas para que me orillara. El protocolo era claro. No te detengas. Avisa por el radio satelital y pisa a fondo. Eso hice. El tráiler rugió, pero esas camionetas eran más rápidas. Se pusieron delante y empezaron a frenar. El que me escoltaba, un sicario viejo apodado El Sombra, que iba en una lobo atrás de mí, les empezó a rafaguear.
Escuché el tableteo del cuerno de chivo y el ruido era ensordecedor, como si el mundo se estuviera rompiendo. Uno de los tipos de la camioneta se asomó por la ventana con un rifle y apuntó a mis llantas. No sé qué pasó. Fue instinto. Ganas de vivir. Giré el volante con toda mi fuerza y el tráiler se lanzó contra su camioneta. El golpe fue brutal. Un estruendo de metal torciéndose. La camioneta salió volando hacia el desierto, dando vueltas de campana. El Sombra se encargó de la otra. Cuando todo paró, el silencio fue peor que los balazos. El Sombra se acercó a mi ventana. Estaba pálido. «Bájese, patrón», me dijo, y su voz temblaba. Me acerqué a la camioneta volcada. Había 3 cuerpos. 2 estaban destrozados, irreconocibles. El tercero, el que me había apuntado, todavía respiraba. Estaba atrapado entre los fierros, mirándome. No pedía ayuda. No gritaba. Solo me miraba con odio. Tenía mi edad, a lo mucho. El Sombra me pasó su pistola, una Super del 38. Tiene que terminarlo, joven. Es la regla. El que empieza, termina, para que aprenda. El metal se sentía helado en mi mano sudorosa. Me temblaba todo el cuerpo. Apunté a su cabeza y mis ojos se encontraron con los suyos. En ese segundo, vi a un igual. Otro morro que probablemente tomó la decisión equivocada, igual que yo. Pero ya era tarde. Apreté el gatillo. El sonido me dejó sordo por un minuto, y el olor, de nuevo ese olor, a sangre y a pólvora. El Sombra solo me puso una mano en el hombro. «Bienvenido», dijo. No había nada que celebrar. Entregué el camión en Nogales. Cuando regresé a Culiacán, mi padre me estaba esperando. No me preguntó por el tiroteo, ya lo sabía todo. Solo me sirvió un vaso de whisky y me dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien», fue todo lo que dijo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía al morro de la camioneta. Pero al día siguiente, el diablo me entregó mi recompensa. Mi padre me llevó a una cochera y me mostró un Lamborghini murciélago color naranja. «Es tuyo», dijo. «Te lo ganaste». Encender ese motor fue como encender un interruptor en mi cerebro. El rugido ahogó los recuerdos del disparo. Conducirlo por el malecón a 200 por hora, con la música a todo volumen, era la mejor droga. El dinero empezó a fluir como un río. De repente, no había límites. Si quería un reloj Audemars Piguet de $100,000, solo tenía que hacer una llamada. Si quería cerrar el mejor antro de la ciudad para una fiesta privada, costaba una camioneta llena de efectivo. Pero se hacía. Compré un león, como mi padre. Lo llamé Chapo. Lo tenía en una de las casas de seguridad. Era estúpido, era un cliché, pero me sentía intocable. El poder es un veneno que te hace sentir invencible. La gente ya no me veía a mí. Veía el apellido, el coche, el reloj. Las mujeres más guapas, las que salían en las revistas, hacían fila. Los empresarios me invitaban a sus mesas. Los políticos me buscaban en secreto. Yo era un rey de 20 años en un reino construido sobre cadáveres y cocaína. Aprendí el lenguaje de la corrupción. Aprendí cuánto costaba un comandante de la policía, un general del ejército, un juez. No costaban dinero. Costaban favores, información, poder. El dinero era solo el lubricante. Estaba tan arriba, tan deslumbrado por el brillo del oro y el poder, que me olvidé de la primera lección del negocio. Entre más alto vuelas, más dura es la caída. Y la mía, no se imaginan, venía a la velocidad de un avión del gobierno estadounidense. El poder te aísla. Vives en una burbuja de sí, señor, y lo que usted ordene, patrón.
Te olvidas de que afuera hay un mundo real, con gente que no te debe nada y que, de hecho, te quiere muerto. Mi burbuja eran las fiestas en los ranchos de la sierra, lugares donde la ley era el nombre de mi familia. Imagínense esto: una alberca gigante en medio de la nada, rodeada de palmeras traídas en helicóptero. En la orilla, una banda famosa, digamos, los Tucanes de Tijuana, tocando corridos en vivo que hablaban de mis tíos y de mi padre. El pago, $100,000 en una maleta por 3 horas. Y junto a ellos, un cantante de pop que todos ustedes conocen, de esos que llenan estadios, temblando de miedo pero sin poder negarse a la invitación, porque sabe que un no es una lápida. Flotando en la alberca, modelos de la televisión, actrices de telenovela que llegaban en camionetas blindadas y se iban al amanecer con una bolsa de diseñador llena de dólares y un secreto que no podrían contar jamás. Yo estaba ahí, con un vaso de Buchanan's 18 en la mano, rodeado de belleza y poder. Pero la realidad del negocio siempre se colaba por las grietas. En una de esas fiestas, mientras el cantante famoso entonaba una balada cursi, 2 de mis escoltas trajeron a un tipo. Era un dedo, un informante que le había pasado el dato de un cargamento a la Marina. Lo arrastraron hasta el kiosco donde mi padre jugaba cartas con el Chapo Guzmán. Sí, el Chapo. Antes de las guerras internas, eran compadres. Lo vi muchas veces. Era un hombre bajito, de mirada nerviosa, siempre inquieto. Parecía más un ranchero que el narco más buscado del mundo. No pararon la música. Los Tucanes siguieron tocando Mis 3 animales, mientras el Chapo, sin dejar sus cartas, le preguntó al tipo: ¿por qué, compa? El hombre, ensangrentado, juraba que era un error. Mi padre ni lo miró. Solo hizo una seña con la cabeza. Se lo llevaron detrás de los establos. La fiesta siguió. El cantante de pop sudaba frío, pero no dejó de cantar. Las modelos reían un poco más fuerte para tapar el sonido de sus propios nervios. Unos minutos después, se escuchó un solo disparo. Nadie volteó. Nadie preguntó. El mesero me rellenó el vaso de whisky. Esa era la normalidad. La muerte era el punto y seguido en nuestra conversación. La tortura era el método para obtener información, pero también para sembrar el terror. El terror era nuestra herramienta de control más efectiva. Una vez capturamos a un grupo de zetas que se habían metido en nuestra plaza en Durango. Los zetas no eran narcos, eran psicópatas, exmilitares entrenados para matar de las formas más crueles. Para combatirlos, tenías que ser peor que ellos. Nos los llevaron a una casa de seguridad en las afueras. El encargado de sacarles la sopa era un hombre al que llamaban el pozolero. No por el platillo, sino porque su especialidad era disolver cuerpos en ácido. Antes de eso, los hacía hablar. Entré a ese cuarto una vez y fue suficiente para toda la vida. El olor era una mezcla de químico, sudor y carne quemada. Tenían a uno de los zetas colgado de los pies. El pozolero no le gritaba, le hablaba en voz baja, casi como un psicólogo, mientras le aplicaba toques eléctricos en los dientes con una batería de coche. Le preguntaba por sus jefes, por las rutas, por las casas de seguridad. Cada respuesta equivocada era una descarga más larga. El tipo aguantó mucho, eran duros. Pero al final, todos hablan. O se mueren. Cuando obtuvieron lo que querían, el trabajo terminó. Y yo vi cómo la monstruosidad se había vuelto un procedimiento administrativo, un punto más en la agenda del día. La corrupción era el aceite que mantenía funcionando toda esta maquinaria de muerte. No eran solo los policías de bajo rango. Estábamos en la nómina de gobernadores,
de senadores. Recuerdo una reunión en un hotel de lujo en la Ciudad de México. No fue en un callejón oscuro, fue en un salón de eventos privado. Estaba yo con mi tío Vicente Zambada, el Vicentillo, y del otro lado de la mesa, un general del ejército mexicano, con su uniforme impecable y sus medallas brillando. El general puso un mapa sobre la mesa. Con un dedo, nos señaló los retenes que sus hombres iban a poner esa semana. Por aquí no pasen de lunes a miércoles, decía. Esta zona estará limpia el jueves a las 3 de la mañana. A cambio, no pedía dinero. Pedía información sobre nuestros rivales y un porcentaje de la mercancía que lográbamos pasar gracias a su ayuda. Estábamos negociando la seguridad nacional de un país con la misma frialdad con la que se negocia el precio del ganado. Estábamos jugando al Risk con vidas humanas, y el tablero era México. En ese mundo, la vida humana pierde todo su valor. Te acostumbras a la violencia. Un encintado en un baldío se convierte en parte del paisaje urbano. Un levantón es solo un ajuste de cuentas. Dejas de sentir. El miedo se transforma en adrenalina. La compasión es una debilidad que te puede costar la vida. Yo estaba atrapado en esa espiral, cayendo cada vez más rápido. El dinero, las fiestas, los coches. Todo era un anestésico para no pensar en la sangre que manchaba todo lo que tocaba. Pero la anestesia, tarde o temprano, deja de hacer efecto. Y cuando despiertas, el dolor es insoportable. Mi despertar llegó en el lugar menos pensado. Un cruce fronterizo en Nogales, Arizona. Iba a visitar a mi esposa, que vivía del otro lado. Un viaje de rutina. Pero ese día, la suerte, o el diablo, me cobró la factura. Cruzar a Estados Unidos era, para mí, como cruzar la calle. Tenía mis papeles, mi visa de ciudadano americano por mi madre. Nunca me habían detenido, nunca me habían preguntado nada. El apellido Zambada, que en México era un escudo, en Estados Unidos se suponía que no significaba nada. Era invisible. O eso creía yo. Ese día de noviembre, el agente de la garita de Nogales me miró diferente. No fue la mirada de rutina. Me escaneó los ojos. Luego miró su pantalla. Y luego, otra vez a mí. Señor Zambada, por favor, aparque su vehículo en la segunda inspección y pase a la oficina. El corazón me dio un vuelco. Segunda inspección. Esas eran las palabras que ningún miembro de mi familia quería escuchar. En esa oficina, el tiempo se detuvo. No había gritos, no había amenazas. Solo un agente de la DEA, un hombre alto, rubio, con un traje que le quedaba perfecto, que me ofreció una botella de agua. Me habló en un español impecable. Serafín, dijo, como si fuéramos amigos. Sabemos quién eres, sabemos quién es tu padre, y sabemos lo que haces. Me puso sobre la mesa una carpeta. No era gruesa, pero pesaba como 1 tonelada. La abrió. Dentro había fotos. Fotos mías en las fiestas de la sierra. Fotos de mi Lamborghini naranja. Fotos de reuniones con gente que ni yo recordaba. Había transcripciones de llamadas telefónicas que yo había hecho desde teléfonos supuestamente encriptados. Lo tenían todo. Llevaban años siguiéndome, construyendo un caso no contra mí, sino contra mi padre. Yo era la llave. Tienes 2 opciones, continuó el agente, con la misma calma con la que un vendedor te ofrece un seguro. Puedes pasar los próximos 40 años, quizás el resto de tu vida, en una celda de 2 por 3 metros, en una prisión Supermax en Colorado, donde no verás la luz del sol. O puedes colaborar. Nos ayudas a entender la organización de tu padre, y nosotros te ayudamos a ti. La traición,
Era la única regla de oro en el negocio. Nunca, jamás hablar. La lealtad por encima de la vida. Pero en ese cuarto blanco, estéril, bajo la luz fluorescente, las reglas de la Sierra de Sinaloa sonaban lejanas, estúpidas. Estaba solo. No había sicarios, no había abogados corruptos, no había un general que me pudiera sacar de ahí con una llamada. Era yo contra el sistema judicial más poderoso del mundo. Me negué. El orgullo, la sangre, la estupidez, llámenlo como quieran. Les dije que no sabía de qué me hablaban, que yo era un simple estudiante, un ganadero. El agente ni se inmutó. Sonrió, cerró la carpeta y dijo: como quieras. 2 marshals me pusieron las esposas. El clic de esas esposas fue el sonido de mi mundo rompiéndose en 1000 pedazos. El traslado a San Diego fue una pesadilla borrosa. No me trataron mal, no me golpearon. Fue peor. Me trataron como a un paquete. Me subieron a un avión, luego a una camioneta blindada. Veía el mundo a través de una ventanilla con rejas. La gente en la calle, viviendo sus vidas, ajena a todo. Y yo, el principito de Sinaloa, encadenado como un animal. La paranoia empezó a comerme vivo. ¿Quién me había puesto? ¿Quién había hablado? En el negocio, la desconfianza es tu única compañera. Empecé a repasar cada conversación, cada reunión. ¿Fue alguien de mi propia gente? ¿Un rival? ¿Un socio? Tu mente se convierte en tu peor enemigo. En una sala de tortura donde proyectas una y otra vez los rostros de tus amigos, de tu familia, intentando descubrir al traidor. Quizás fue el cantante de pop al que obligamos a tocar. Quizás una de las modelos. O peor aún, quizás alguien de mi círculo más cercano, alguien que quería mi puesto, que quería una rebanada más grande del pastel. Este negocio no perdona los errores, y mi error fue confiar. Creer que era intocable. Creer que las reglas no aplicaban para mí. El primer abogado que me asignaron, uno de oficio, me pintó el panorama real. Hijo, me dijo, un hombre mayor, cansado de ver casos como el mío. Tienen grabaciones, tienen testigos, tienen fotografías, tienen a tu tío Vicente cooperando. Él ya está hablando. Vicente, mi primo, mi sangre, el que se suponía que iba a ser el heredero de todo. Si él estaba hablando, se había acabado el juego. El código de silencio se había roto desde adentro. La lealtad no era más que una palabra bonita para un corrido. Cuando estás frente a la posibilidad de morir en una cárcel gringa, la lealtad se evapora. Solo queda el instinto de supervivencia. Mis días se convirtieron en un ciclo de interrogatorios. Me sentaban en la misma sala blanca, con el mismo agente de la DEA. Ya no me ofrecía opciones, solo me hacía preguntas. Sobre rutas, sobre nombres, sobre métodos de lavado de dinero. Y yo, cada día, repetía la misma mentira. No sé nada. Pero mi voz sonaba cada vez menos convincente, incluso para mí. La pesadilla no era la violencia, era el silencio. Las horas infinitas en la celda de aislamiento, donde el único sonido era el de mi propia respiración y el eco de mis errores. Pensaba en mi padre. ¿Qué estaría pensando él? ¿Decepción? ¿Furia? ¿O simplemente me vería como lo que era? ¿Una pieza sacrificable en su tablero de ajedrez? El sueño de poder y lujo se había desvanecido. Ya no había Lamborghini, ni fiestas, ni relojes caros. Solo 4 paredes de concreto y el peso de una traición que flotaba en el aire. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía ser un mártir, seguir el código y pudrirme en una celda por un imperio que ya no me pertenecía. O podía hacer lo impensable,
Podía romper la única regla que juré nunca romper. Podía hablar. Y esa decisión, la de salvar mi propio pellejo a costa del de mi familia, fue más aterradora que cualquier balacera en la que hubiera estado. Tomé la decisión en una noche de insomnio, con el olor a desinfectante industrial metido hasta los huesos. No fue un acto de cobardía. Fue un acto de egoísmo puro y duro. Fue la comprensión de que el imperio de mi padre, el legado de la familia, no valía ni un solo día más de mi vida en ese agujero. Llamé al guardia y le dije que quería hablar con mi abogado y con el agente de la DEA. Al día siguiente, en la misma sala blanca, el ambiente era diferente. Ya no había tensión. El agente rubio sabía que había ganado. No le dije, voy a cooperar. Le dije, ¿qué quieren saber? Y así empecé a hablar. Vacié mi cabeza de nombres, de rutas, de casas de seguridad, de métodos de lavado de dinero. Les dibujé el organigrama del cártel en una pizarra. Puse a mi padre en la cima, a los tíos en los mandos medios, a los operadores logísticos, a los sicarios, a los contadores. Fue como desarmar un reloj suizo pieza por pieza. Cada nombre que daba era un clavo en el ataúd de mi vida anterior y, potencialmente, en el de alguien más. No sentí remordimiento. Sentí alivio. Era como extirpar un tumor que me había estado consumiendo desde adentro. Los gringos cumplieron su parte del trato. Mi sentencia, que pudo haber sido de cadena perpetua, se redujo a 5 años. Y la cárcel, aquí es donde la gente se equivoca. Creen que la prisión federal en EEU es un infierno. Para un narco de mi nivel, con los recursos de la familia todavía disponibles, no es una prisión, es un centro de negocios con toque de queda. Me trasladaron a una unidad de mínima seguridad en San Diego, el Metropolitan Correctional Center. El primer día, el guardia que me registró me dijo en voz baja, ¿necesita un teléfono? Le dije que sí. Me costó $5,000, un iPhone último modelo. Desde mi celda tenía mejor señal que en la Sierra de Sinaloa. La comida era el siguiente negocio. La bandeja de plástico con la pasta gris que le daban al resto de los reos. Yo no toqué eso ni una vez. A través de mis contactos, que a su vez contactaban a guardias corruptos, podía pedir lo que quisiera. Comida a domicilio. ¿Sí? Como lo oyen. Pedía sushi del Nobu, pizzas del Little Italy, steaks del Ruth's Chris. La comida llegaba en los carros de la lavandería o en cajas de suministros. Obviamente, el precio se triplicaba. Pero, ¿qué importaba el dinero? Tenía una fortuna esperando afuera. Mi celda no era una celda, era una suite de hotel mediocre. Tenía televisión por cable, una consola de videojuegos. Los guardias me traían whisky en botellas de refresco. La prisión es un castigo solo para los pobres. Para nosotros, es una pausa, un inconveniente administrativo. El verdadero infierno no estaba en las paredes de la cárcel. El verdadero infierno estaba en mi cabeza. En las noches, cuando el silencio era total, pensaba en las consecuencias de mi confesión. Sabía que al hablar, había firmado la sentencia de muerte de muchos. Y también había puesto un blanco gigante en mi propia espalda y en la de mi familia que vivía fuera del negocio. Mi padre, el Mayo, nunca me mandó un mensaje directo. Él es demasiado inteligente para eso. Pero supe, por un abogado, que él entendía. En el negocio no hay hijos ni padres, solo hay jugadores. Y yo había hecho mi jugada para sobrevivir. Él, a su manera, respetó eso. Sabía que me había enseñado bien las reglas del juego. Sálvate tú primero. Cuando cumplí mi tiempo y salí, el mundo era otro. El gobierno de Estados Unidos me dio una nueva identidad,
Una nueva vida, bajo el programa de Testigos Protegidos. Hoy vivo en un suburbio anónimo, en algún lugar de este país. Tengo una casa bonita, un coche normal. Mis vecinos creen que soy un empresario retirado. No tienen idea de que el tipo que saluda en las mañanas mientras saca la basura vio a hombres ser disueltos en ácido. No saben que mis manos, las mismas que podan las rosas de mi jardín, una vez apretaron el gatillo para ejecutar a un hombre. La gente ve las narcoseries y cree que esto es un mundo de glamour, de héroes y villanos. Es una mentira. Es un negocio sucio, operado por hombres rotos que destruyen todo lo que tocan a cambio de un poder que nunca pueden disfrutar en paz. No hay lealtad, no hay honor. Solo hay dinero y miedo. Y al final, cuando la música se detiene, te quedas solo. O muerto. O en una jaula dorada como la mía, mirando por la ventana y preguntándote si alguna vez fuiste libre. Así que la próxima vez que escuchen un corrido, la próxima vez que vean una película sobre el glamour del narco, acuérdense de mí. Acuérdense del olor a sangre y miedo que no se te va nunca. Acuérdense que por cada Lamborghini hay una fosa clandestina. Por cada fiesta con famosos hay una familia destrozada. Yo compré mi libertad, sí, pero el precio fue mi alma. Y eso es una deuda que ni con todo el dinero del mundo puedes terminar de pagar. No se dejen engañar. Este no es un camino al cielo, es un atajo de alta velocidad al infierno. Y yo tengo un asiento en primera fila por el resto de mi vida.